Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hemos visto cómo en el transcurso del año las autoridades monetarias, y digo monetarias de manera específica porque en el ámbito de las autoridades de lo que tiene que ver con medidas de corte fiscal en el país, pues hubo poca cosa este año. Las autoridades monetarias hicieron un esfuerzo extraordinario para tratar de dinamizar la economía, por lo menos a partir de la segunda mitad del año, a propósito de la desaceleración que sufrió la economía medida por el Producto Interno Bruto a causa de diferentes factores, algunos externos, otros internos. Los internos se pueden controlar, los internos son controlables porque son situaciones que tienen que ver con acciones que se producen aquí principalmente de parte de nuestra clase gobernante. Los externos a veces son más difíciles. Pero es bueno tomar en cuenta el hecho de que al cierre del mes de octubre, en los primeros 10 meses de este año, el Banco Central ha informado que la economía medida por el Producto Interno Bruto está creciendo a ritmo de 4.8%. En octubre, de manera específica, la economía creció 5.2% y se espera que al término del año se logre la meta de un crecimiento de 5%. Un crecimiento que si bien implica una desaceleración de 2 puntos porcentuales con relación al crecimiento de 7% del año pasado, pues coloca a la República Dominicana como quieran entre los países de mayor crecimiento en América Latina, superando a los principales países de la región. Algo que pudiera servir de consuelo en el ámbito macroeconómico, pero no es un motivador individual para la población dominicana. Tenemos un índice de precios al consumidor medido, una inflación medida por el índice de precios al consumidor de 3.06% en los primeros 10 meses de este año, y una inflación anualizada de 2.48%. Vamos a terminar entonces con una inflación menor al 4%, que esa es la meta a no superar durante un año de acuerdo con la programación macroeconómica. Pero quiero hacer referencia de manera específica a un aspecto que tiene que ver con lo delicado que tiene que ser nuestro gobierno y nuestros futuros gobernantes con relación a un sector de la economía que ha de ser el más dinámico y que sufrió seriamente durante este año a causa de situaciones que tal vez pudieron haberse controlado en parte. Me refiero al sector turístico. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el sector de hoteles, bares y restaurantes en los primeros 6 meses de este año llevó un crecimiento de un 4.1%. Es decir, que el turismo creció 4.1%. Sin embargo, a partir del mes de julio, y viéndolo de manera individual, mes por mes, en el mes de julio, nuestro sector turístico tuvo una caída de menos 6.9%. En el mes de agosto, menos 4.3%. En el mes de septiembre, menos 5.8%. Y en el mes de octubre, menos 3.3%. Es decir, que en los últimos 4 meses, el comportamiento del turismo ha sido un comportamiento negativo, una caída seria, algo que no veíamos desde hace más de 10 años, quizás en el año 2008 fue cuando tuvimos una situación en que el turismo sufrió por el desplome de la economía o las afecciones que sufrió la economía norteamericana, y como todos sabemos, el 40% de los turistas que nos visitan vienen desde Estados Unidos. Ahora, el hecho de tener 4 meses, 5 meses consecutivos con un comportamiento negativo en el sector turístico, que es el sector, repito, de mayor dinamismo de nuestra economía, entonces llama a preocupación. Y llama a preocupación no por lo que ha ocurrido, sino por lo que tienen que hacer nuestras autoridades para evitar que vuelva a ocurrir. Porque lo que sufrimos fue una especie de campaña difamatoria en el ámbito internacional por varios factores que se combinaron, y que si no fue una campaña montada de manera específica por sectores específicos del exterior, pues sí fue una campaña que surgió de parte de los medios de comunicación a propósito de situaciones que ocurrieron en el país y que nosotros no tuvimos la rapidez para reaccionar de manera específica, de forma estratégica, y tratar de paliar el efecto que pudo haber tenido la difamación que se produjo en torno a la República Dominicana a propósito de los fallecimientos que hubo de turistas en diferentes circunstancias, lo cual se combinó con otros factores. Pero solo quiero dejar eso como una especie de advertencia
y de experiencia de parte de nuestras autoridades, principalmente del ámbito turístico, para que tomen eso en cuenta y eviten que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido este año con el turismo, que es lo que más ha afectado nuestra economía. La economía se ha recuperado en parte porque las autoridades monetarias tomaron la medida rápida de reducir el costo del dinero, bajando la tasa de interés de política monetaria, de reducir el costo del dinero también colocando más de 35,000 millones de pesos del encaje legal en el sector financiero para ofrecer financiamientos a bajas tasas de interés también, lo cual también implica una reducción del costo del dinero. Y eso entonces permitió que hubiera un dinamismo en el sector financiero, un dinamismo en el sector de la construcción y ese dinamismo entonces en el sector de consumo, y ese dinamismo entonces se tradujo en un crecimiento de la economía, pero un crecimiento de la economía no como fruto de la productividad o del aumento de la producción nacional, sino como fruto de un aumento del consumo incitado por medidas de corte monetario coyunturales, no medidas que son de mediano ni de largo plazo. Entonces, a propósito de eso, es bueno tomar en cuenta qué se hará a partir del próximo año para tratar de hacer que nuestra economía continúe creciendo, pero que continúe creciendo con un sustento que vaya más allá de las medidas monetarias que pudiera de manera coyuntural tomar nuestra autoridad a través del Banco Central. Eso implica entonces tomar en cuenta, y es algo sobre lo cual he puesto énfasis, la necesaria discusión para un pacto fiscal que ha de establecer o sentar las bases de una redefinición de nuestra economía en cuanto a quién la sustenta, cómo se sustenta y cómo podemos garantizar entonces ese crecimiento que hemos venido teniendo en los últimos años, un crecimiento sustentado en gran medida en un aumento del endeudamiento público, un crecimiento sustentado en gran medida en medidas de corte monetario coyunturales de corto plazo y que no puede entonces garantizarse en el mediano y en el largo plazo si no establecemos mecanismos de sustento de nuestra macroeconomía que garanticen ese crecimiento hacia el futuro. Y eso va a poner entonces en un desafío importante a nuestros futuros gobernantes, ya sea un gobernante del partido oficial o un gobernante de un partido que no sea el partido actual, tal vez con el surgimiento del partido de la oposición. Pero dejar eso sentado. Un último detalle que quiero hacer referencia es que si bien el Banco Central emitió un informe sobre el comportamiento de la economía y la forma como se va a lograr la meta de crecimiento de un 5% este año, tenemos la situación de que el Banco Central omitió en su informe la parte que tiene que ver con la devaluación monetaria. Nosotros sufrimos este año una devaluación monetaria de más de un 5%, algo que no ocurría de hace muchísimo tiempo. Tenemos una tasa de cambio que está rondando el 53/1 y que además implica una especie de escasez de la moneda extranjera. Un elemento que el Banco Central no tocó porque es un elemento no positivo, pero que hay que tomar en cuenta hacia el futuro también para evitar que espirales de evaluatorios sigan afectando en parte nuestra economía.